Señoras, señores, bienvenidas y bienvenidos a Confidencias. Hoy es muy interesante todo lo que nos van a contar los doctores, porque hoy vamos a hablar de salud. Lo vamos a hacer con el Centro Dermatológico de Alicante, Dermatológico y Estético de Alicante, un referente internacional que está aquí y que está al alcance de todas las personas que podamos necesitar en cualquier momento de nuestra vida. Y lo vamos a necesitar todas y todos, porque ellos están muy especializados, sobre todo en el órgano más extenso de nuestro cuerpo, en la piel. Doctor García, un placer de nuevo. Un placer. Centro Dermatológico Estético de Alicante, referente internacional. Eso es mucha responsabilidad para un doctor tan joven, pero ya con tanta experiencia. Sí, bueno, a ver, al final yo creo que es un legado ya lo que nos toca a los jóvenes de hoy en día, y sí que es verdad que ya hablamos de un centro que lleva 40 años aquí, que tiene grandes o importantes tecnologías que utilizamos, además de grandes profesionales, sobre todo buscando ese tratamiento, como tú bien has dicho, de la piel, ¿vale? Buscando ya no solo a nivel quirúrgico, a nivel médico, sino también a nivel estético. Vamos a cuidar de las personas, que es lo más importante al final, el cuidado de esas personas y de esos pacientes que vienen buscándonos. Entonces, hay cosas importantes que queremos destacar, sobre todo lo que creo que ya he nombrado en otras ocasiones, es ese trato individual de los pacientes que vienen a vernos, que nosotros vamos a buscar siempre pues acompañarlos o intentar que se sientan cómodos con nosotros, ya no solo a nivel médico, como estamos hablando, sino a nivel estético. Por eso somos Centro Médico Estético. La verdad es que hablar del Centro Dermatológico y Estético de Alicante, como hemos dicho antes, es un referente de 40 años, pero que ha ido evolucionando según ha ido evolucionando la medicina y las exigencias de los pacientes, ¿no? Cada uno se siente único y mujeres y hombres. En el caso vuestro, supongo que en el caso del doctor García verá varias generaciones seguidas, ¿no? Porque han tratado la doctora, la doctora Roge Moreno o otras de las doctoras, o el doctor Asín, han tratado a las abuelas, a las madres, ahora están tratando a las hijas, que algunas ya vienen casi con lo que van a ser los nietos de aquellas primeras mujeres y hombres que eran los pacientes del doctor Asín y de Roge Moreno y de la doctora Navarro y de todas esas doctoras que formaron ese clan tan importante y esa unidad tan importante que seguís transmitiendo a cada paciente, ¿no? Sí, creo que al final es lo que tú has dicho, un poquito la esencia de seguir con los pacientes acompañándolos, y como tú bien has dicho, yo hoy por hoy tengo pacientes que hablo de 3 generaciones. Estoy hablando de que estoy viendo a la que iniciaron el tratamiento con la doctora Navarro en aquel momento, o con el doctor Asín, vinieron sus hijas y ahora vienen las nietas. Entonces yo hay veces en las consultas que tengo sentados delante de mí a las 3 generaciones y vienen a tratarse con nosotros. Al final eso para mí es un placer, porque quiere decir que hacemos algo bien. No vamos a decir que lo hacemos todo bien, pero algo sí que hacemos bien para que sigan viniendo a nosotros y sigan confiando en nosotros. Al final es lo que hemos dicho, buscar el tratamiento médico para cada persona, apostar por la tecnología más avanzada o buscando que sea lo que mejores resultados nos aporte, y luego el servicio humano. Creo que al final es otra de las partes que nosotros decimos. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ayer uno de los pacientes que yo vi, él lo que me comentaba sobre todo es esa falta de, muchas veces, de voy a un centro y la gente que me atiende ve solo números. Y cuando se fue de la consulta conmigo, por ejemplo, lo que me dijo dice, a ver, he ido a varias clínicas, pero me voy a quedar contigo porque eres de los pocos que no ha mirado los números, y de hecho me has dicho que me vaya por la puerta y que no me vas a cobrar nada, porque este servicio era una cosa que tenías que hacer, porque al final tu trabajo es ser médico y muchas veces no tenemos que buscar el ganar dinero, sino el hacer bien las cosas. Esa es la clave y eso se nota. Y yo que tengo el privilegio de
de ir todas las semanas, bueno, pues en ese subir y bajar de ascensor te das cuenta de lo importante que es que te escuchen y que cada mujer y cada hombre que va con su problema, porque todos vamos con los problemas específicos, pero luego también esos que llevamos dentro, que muchas veces son la consecuencia de un acné o de una caída del cabello, sobre todo cuando hablamos de la alopecia en las mujeres. Pero la verdad es que es así, ¿no? Y es una realidad. Y por eso, para este programa y para esta televisión es importante, también como servicio público, que podáis venir de vez en cuando, ¿no? Y poder hablar, bueno, pues de unos tratamientos importantes, por ejemplo, la unidad de alopecia, que tú eres responsable de muchas cosas, pero de manera muy especial con el tema de la alopecia, que supone un problema tanto para mujeres como para hombres. Sí, al final yo soy ahora mismo el director de la unidad de alopecia, me ocupo de ese tipo de tratamientos, pero también es verdad que, como tú bien has dicho, estamos hablando de un centro que tiene mucho tiempo y que hay varias unidades. Si te parece bien, hacemos un repasito así un poquito para hablar... Vamos a ir planta por planta. Eso es, vamos a ir hablando así un poquito de lo que nos encontramos cuando llegamos al centro dermatológico, para que entendamos un poquito el cómo vamos a ir perdón, llevando un poquito al paciente conforme llega. Siempre decimos que lo primero y lo más importante es esa recepción del paciente. Nosotros disponemos de un hall, que es una recepción principal, donde también tenemos una parafarmacia, y luego tenemos una entreplanta donde tenemos una sala de reuniones o sala de conferencias, donde muchas veces sí que es verdad que acuden colegios o otros profesionales para formaciones. Entonces es importante tener esos recursos. Luego, como ya me hemos dicho, pasamos a la primera planta, donde me encuentro yo y otros compañeros que se dedican. Tenemos la unidad de alopecia y la unidad de láser vascular. Entonces mis compañeros están en la otra unidad y yo me encuentro en la de alopecia. Luego podemos seguir por la segunda planta y ahí ya tenemos harina de otro percal, vamos a decirlo. Tenemos la unidad de dermatología adulta y pediátrica, tenemos la cirugía plástica, tenemos una unidad de alergología, un poquito incluso de fototerapia también, vamos a decir. Entonces ya trabajamos un poquito más la dermatología pura como tal. También podemos tratar, pues en dermatología siempre, pues los tipos de cáncer de piel, con temas quirúrgicos, otro tipo de patologías también. En la tercera vamos a hablar un poquito de lo que es la medicina estética, ya propiamente dicha, con ácidos hialurónicos, botox, a nivel de facial y corporal. Y también hemos hecho unos cambios en la empresa y hemos movido la unidad de depilación a esta nueva planta. Y luego, por último, tenemos en la cuarta planta, tenemos lo que viene a ser la unidad de acné y la unidad de pigmentos, ¿vale? De la unidad de láser de pigmentos. Con esto cerramos un poquito lo que son las unidades médicas, ¿vale? Pero no nos podemos olvidar de la quinta planta, que al final es la que hace que funcione un poquito todo, la que está administración, la que nos dirige, y también en la que se halla pues todo lo que es el call center, que es la parte que no se ve, pero que para nosotros es la que hace que el trabajo también a veces salga adelante, que es la gente que está cogiendo el teléfono, que está implicándose por poder dar cita, por adaptar a las personas para que vengan a vernos y que se sientan cómodas, que al final yo creo que eso es una parte muy difícil también. Sí, además es esencial, porque ahora parece que las empresas, con eso de la IA y no sé qué más, te olvidas de que una empresa es fundamental quien te atienda, la primera respuesta con la llamada, ¿no? Y eso está claro que en el centro dermatológico, además, si tú llamas y está en esa línea saturada porque esté con otra llamada, simplemente con colgar directamente te van a devolver la llamada. Y es muy importante, y yo empecé de telefonista en este oficio y reivindico ese trato de la primera cita o de la primera vez con una humana o con un humano, ¿no? Vamos a centrarnos en tu planta, vamos a centrarnos en la 1 y de manera especial en lo que es la alopecia, porque es un problema para los caballeros muy importante, bueno, y también para las mujeres, pero vamos a centrarnos ahora en vosotros. Bueno, pues al final vamos a hablar de lo que es la alopecia. La alopecia, el significado como tal es la pérdida de cabello, o sea, es la caída del cabello. Entonces, siempre hablamos de que la alopecia viene marcada por diferentes factores o diferentes causas, a la cual siempre vamos a referir ese componente genético, también tenemos componentes hormonales, luego tenemos otras causas, ya a lo mejor secundarias o que vienen dadas asociadas a otras cosas, como puede ser las épocas de estrés,
los cambios de temperatura, la alimentación, que siempre, cada vez se va estudiando más esto porque vamos viendo que va influyendo también más en este campo. Y sí que es verdad que a lo mejor lo que más vemos en la consulta o lo que más solemos decir son las enfermedades de pelo que vienen asociadas a la genética y a la hormona o las que vienen asociadas al estrés, ¿vale? Estas son las más habituales o lo que más solemos ver, la alopecia androgenética como tal, que se suele decir. Entonces, siempre estamos hablando de que la alopecia es más común en hombres o que siempre solemos verla más en hombres y sin embargo, fíjate que yo te voy a decir que la consulta de alopecia creo que hay más mujeres que hombres hoy en día. Porque es verdad que eso está invirtiéndose un poquito y cada vez vemos más hombres, sobre todo gente joven, ¿vale? Chavales de 18 a 20 años que empiezan a pensar en la idea de tengo que cuidarme el pelo, porque, claro, igual que una mujer pierde el pelo, cuando lo pierde siempre decimos es una enfermedad, hay que estudiarlo, hay que verlo, porque de manera natural una mujer no tiene que perder el pelo. Sin embargo, los hombres, por nuestros andrógenos, tenemos la tendencia esa a que el pelo pues, vaya debilitándose. De hecho, aprovechando ese inciso, voy a hablar de que últimamente, revisando un poquito de bibliografía, veía que en los hombres, el 50% de los hombres a los 50 años sufren de alopecia, mayor o menor grado, pero estamos hablando de que el 50%, y a los 70, el 70%, o sea, fíjate los números que estamos moviéndonos. Sin embargo, las mujeres quizá no se ve tanto, o la gente procura esconderlo un poco más, porque evidentemente entra el factor emocional, y a una mujer cuando pierde el pelo le afecta mucho más que a un hombre. De hecho, siempre utilizamos la frase de que los hombres los hay guapos con pelo y sin pelo. Sin embargo, las mujeres siempre tenemos el referente de lo que pasó hace un par de años en la gala de los Oscars, si no me equivoco, que fue cuando Will Smith, su mujer en ese momento, tenía una enfermedad de pelo y tuvo una reacción quizá para algunos desafortunada, para otros pensaron que fue correcta porque el humorista en ese momento hizo una gracia refiriéndose a su mujer y quizás no todo el mundo lo entendiera. Normal. Entonces, creo que a las mujeres podemos entender la afectación que puede tener esto. Entonces, creo que buscamos mucho la manera de plantear voy a cuidar de mi pelo. Ya no estamos buscando el voy a tratarme una enfermedad, sino el voy a cuidar de mi pelo. Voy a hacer que el día de mañana yo llegue a mis 40, 50 años y conserve el pelo. Y pueda seguir peinándome, pueda seguir teniendo una imagen que yo considere aceptable y es un poquito lo que vamos viendo cada vez más en la consulta. El voy a cuidarme el pelo. De hecho, casi siempre últimamente, no, si yo doctor, tú ya sabes que yo vengo por cuidarme, que no vengo porque tenga pérdida o porque me note que se me caiga el pelo, sino vengo por cuidarme. Claro, para que eso no llegue a ser un problema y por muy guapos que sean los calvos, o en el caso de las mujeres, que efectivamente, además lo asociamos siempre con enfermedades de las graves, ¿no? Y muchas veces son, pues bueno, las emociones, ¿no? Y cuando el hombre, sobre todo, decide operarse, pero claro, estamos hablando que en el Centro Dermatológico Estético de Alicante hay quirófanos. Sí, se me había olvidado decirlo antes. Pero yo tengo claro que tenemos que hablar de ello, ¿no? Porque es un lugar donde además es seguro, que también es muy importante dejarlo claro. Sí, a ver, al final es lo que hemos hablado otras veces. Nuestros quirófanos pasan inspecciones, son quirófanos preparados donde incluso el cirujano plástico puede operar. O sea, estamos hablando de que tenemos respiradores, tenemos todo lo necesario para poder hacer una cirugía. Y eso no es una sala blanca, vamos a decirlo así, no es una sala que podamos entrar y decir, bueno, pues tengo la ventana aquí abierta y puedo mirar afuera y me están operando. No, no, aquí son quirófanos cerrados con su preparación, con sus instrumentos, con lo que sea necesario para poder realizar cirugías. Y al final, por la parte que a mí me toca, sí que es verdad que voy a hablar un poquito de lo que es la cirugía capilar, o bueno, vamos a decir mejor técnica FUE, ¿vale? Porque ya no vamos a hablar tanto de cirugía, porque vemos que cada vez este tipo de técnicas son prácticamente no invasivas o poco invasivas y el tipo de lesiones o de sangrado que podemos tener es muy bajito. Entonces tenemos mucho control sobre la cirugía y vamos cada vez buscando esa mejora para que el paciente se sienta más cómodo.
hablando así un poquito de lo que es la consulta como tal, o vamos a hablar un poquito cómo planteamos ese tipo de cirugías, siempre decimos que cuando un paciente viene, ya sea a consulta o a cirugía, siempre vamos a tener un trato de, primero, pues tener un análisis de su cabeza, luego ver un poquito qué es lo que va buscando el paciente, si va buscando ese tipo de tratamientos o si va buscando más la cirugía, y luego ya individualizar el tratamiento para cada persona, buscar un poquito ese punto de decir, pues esta persona, aunque ella venga buscando una cirugía, yo luego le voy a explicar el por qué a lo mejor no es candidato o todavía no es candidato, vamos a decirlo así. Y tiene que hacer primero a lo mejor una serie de tratamientos, una serie de pautas para luego ya poder hablar de la cirugía. Y hay pacientes que directamente vienen buscando la cirugía y son aptos para la cirugía. Entonces ya planteamos el diseño de su cirugía, cómo vamos a buscar un poquito ese dibujo, esa forma, y luego ya tendremos que pasar por el quirófano, donde al final la gente siempre dice, pero el quirófano dura mucho, es mucho tiempo. Vamos a hablar que depende de las unidades foliculares que vayamos a trasplantar, ¿vale? Y luego vamos a hablar de que ese trabajo pues, es largo, no nos vayamos a engañar, entonces tenemos que asumir que vamos a estar entre 4 y 8 horas seguramente en el quirófano. Luego, preguntas así también que suelen hacer, ¿es doloroso? ¿Es doloroso? Claro, es lo que supongo que preguntamos todos, el dolor, ¿no? A ver, es una cirugía. No nos vayamos a decir que esto es yo entro allí y no me van a hacer daño y va a ser todo súper llevadero. Hay pacientes que sí, es lo que te he dicho, vamos buscando siempre avanzar y progresar utilizando las últimas tecnologías, los últimos extractores que hay de motores FUE que se suele decir, pero a ver, al final son incisiones, por pequeñitas que sean o por poco molestas que sean, y trabajamos con anestesia local, que el paciente en todo momento va a estar consciente y va a saber lo que estamos haciendo, pero hay momentos donde sí que duele un poquito, pero yo creo que la gran mayoría de los pacientes, cuando pasan eso, un mes o así, ya no se acuerdan y dicen, a mí me dolió, pero el día de la cirugía sí que pueden tener un poquito de molestia. Bueno, lo que es clave, doctor García, es la sinceridad, ¿no? Porque lo que no podemos es engañar. Y bueno, eso es la característica que ha hecho que el Centro Dermatológico Estético de Alicante lleve 40 años abiertos y 40 más y 40 más. Tus hijos pequeños ahora, uno aún sin nacer, pero serán los siguientes doctores de otras generaciones. Estoy absolutamente convencida con esa pasión con la que vivís la medicina, ¿no? Los tratamientos primeros, ¿con qué frecuencia tienen que ir mujeres y hombres para... Yo vengo a cuidarme el pelo, yo vengo para no ser calvo cuando tenga 50 años o vengo para saber qué tipo de pérdidas tengo y sobre todo para controlar mi salud, porque a través de las pérdidas, las mujeres, las pérdidas de cabello, podemos saber cómo funciona también el resto de nuestro cuerpo? Vale, ahí ya entramos en el punto que yo siempre suelo decir. Cada clínica, cada centro tiene su manera de trabajar o su forma de funcionar, ¿vale? Yo, desde nuestro punto de vista o cómo lo abarcamos nosotros, solemos hacer las consultas o las revisiones cada 4 meses. ¿Y por qué nos basamos en esos 4 meses? Yo siempre busco un poquito lo que suele decir el ciclo del cabello. Es decir, cuánto tiempo tarda el pelo en entrar en fase catágena, que es el siguiente paso de la fase anágena, que es la fase sana, y volver otra vez a esa fase anágena, pasando por catágena y telógena. Pues eso son 4 meses. Al final, la catágena dura un mesecito más o menos, y la telógena es ese paso donde 3 meses donde se desprende el cabello y vuelven a hacer el siguiente. Entonces yo voy a revisar a los pacientes cada 4 meses. En esos 4 meses yo normalmente pauto un tratamiento, ¿vale? Que más o menos depende de la persona, depende de la época del año, voy a ajustarlo de una manera, voy a ajustarlo de otra, voy a poner una serie de vitaminas o voy a poner una serie de fármacos al final en función del paciente que tenga delante. Y durante esos 4 meses ellos tienen que hacer un seguimiento en casa y dependiendo también del paciente o de las necesidades que tenga, sí que es verdad que podemos venir a infiltrarnos mes a mes o hacernos otro tipo de tratamientos como es el plasma, donde es verdad que la duración es mayor y entonces no hace falta venir tan seguido, ya en función de cada persona o buscando un poquito lo que hemos dicho, esa individualidad.
Todo de manera personalizada. Pues no se vayan con nosotros, o sea, no se vayan de con nosotros, sigan aquí, porque hoy vamos a escuchar y a ver a 3 doctores más, a 3 doctoras, en el caso concreto de hoy, del Centro Dermatológico Estético de Alicante. Doctor García, un placer, Igualmente. como siempre. Seguimos en Confidencias y del doctor García, la doctora Chacón. Nos vamos directamente a la 4ª planta, ¿verdad? Bueno, lo primero, gracias por estar aquí y gracias por esa sonrisa y esa amabilidad y profesionalidad que siempre, siempre tienes con todos los pacientes. Y me consta. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, la planta 4ª, esa especialidad que es, bueno, la que lleva sobre todo en estos momentos la doctora Chacón. Eso es, sí. En la 4ª planta tenemos la unidad de pigmentos. En la unidad de pigmentos nos encargamos de todo lo que es el estudio, el tratamiento de las lesiones pigmentadas que sean benignas. De manera que nosotros a través de los tratamientos lo que buscamos realmente es eliminar o quitar, remover el pigmento que ocasiona, por ejemplo, una mancha, que sería un pigmento natural. Pero también así tratamos el pigmento artificial, por ejemplo, el que se emplea para los tatuajes. Fíjate con los tatuajes, ¿no? Claro, a ciertas edades podemos ponernos de todo en los brazos, en la cara, en el cuerpo, pero pasa el tiempo y eso queremos borrarlo. No es nada fácil. No, no es fácil, pero sí que es posible. Y eso es importante, es posible. Sí que es posible. Afortunadamente nosotros a través de la tecnología láser, que son unos láseres de última generación, es lo más novedoso que tenemos. De hecho, tenemos varias plataformas y de ellos tenemos varios de los láseres que emiten en picosegundo, que es lo más novedoso que hay. Nosotros podemos tratar de una manera muy segura, precisa y eficaz los tatuajes, incluso los tatuajes de diferentes pigmentos, de diferentes colores y siempre preservando y cuidando de la piel de ese paciente. Porque no es lo mismo tratar, por ejemplo, un paciente que tenga un fototipo más alto, es decir, personas que sean un poco más morenas, que de aquellas personas que son de fototipo más bajo, más blancas. Entonces, incluso el hecho de tener esa amplia gama de láseres nos permite a nosotros poder elegir según el fototipo de la piel, el pigmento que vayamos a trabajar, el color que vayamos a trabajar. Y eso es importantísimo. Incluso tomamos en cuenta que, bueno, que quizás eso no es algo que no piensan las personas, pero sí que también es el estilo de vida que llevan las personas, porque no es lo mismo de repente una persona que trabaja en una oficina todos los días que una persona que de repente por sus actividades pues, de la vida diaria o bien por el trabajo están un poco más expuestos al sol. Entonces todo eso hace diferencia incluso para elegir el láser que empleamos, aún así para los tatuajes. La verdad es que todo absolutamente personalizado. Supongo que con el tema de los tatuajes veréis de todo, ¿no? Porque habrá personas que lo necesiten. Quiero que me lo quites ya, pero todo lleva un proceso. El ya... Sí, totalmente. Para quitar un tatuaje hay que decir, lo decimos al principio, es un proceso, amerita varias sesiones y la idea de esto es que también incluso tenemos a veces que combinar los láseres, porque en principio pues elegimos algunos según las características, que un poco lo que mencioné anteriormente, pero es verdad que conforme va avanzando ese proceso, a veces esos pigmentos que han utilizado para los tatuajes cambian de color, vira el tono del pigmento y a veces tenemos que ir cambiando a otros tipos de láseres. Por eso que también es importante destacar que un tatuaje muchas veces va a requerir no solamente varias sesiones sin duda, pero además diferentes tipos de láseres, diferentes longitudes de onda. Es que es un proceso y va cambiando, va variando. No siempre es la misma sesión para tratar un tatuaje. Y sí, son varias sesiones, porque, bueno, quisiéramos nosotros que en una primera sesión se fuera todo, pero realmente es que vamos removiendo ese pigmento y hay que dar tiempo también a que el cuerpo sea capaz de eliminar ese pigmento que a través del láser nosotros fragmentamos en piezas muy pequeñitas con la luz del láser. Pero hay que esperar un tiempo prudencial para que el cuerpo sea capaz de eliminar ese pigmento y también para repararse para una próxima sesión de láser. Pero los cambios se ven, sí que se ven. Bueno, la clave y la esperanza y la realidad es que se pueden quitar. Sí. Y claro, hay que hacerlo en un lugar adecuado, sí. Hay que hacerlo con las manos profesionales. Incluso, aunque cuando te hayas hecho el tatuaje te lo hayan puesto en cualquier parte y no sepas ni tan siquiera
qué es lo que lleva tu piel, ¿no? Que Sí. supongo que os pasará con... Sí, ¿Más sí. mujeres o más hombres se lo quieren quitar? Uy, mira, yo creo que estamos más o menos un 50%, ¿sí? Por lo menos respecto a tatuajes, sí. Claro, Yo creo imagínate que se pone- hay tantas mujeres como hombres, sí. Que se pone el nombre del marido y luego cambia. Claro, sí, sí, de eso ya hay bastante, sí, sí. Supongo que os contarán casi su historia. Detrás de cada tatuaje Muchas veces. Hay una historia, ¿no? Sí, totalmente. Sí. A veces también, así como hay una historia que precede a ese tatuaje, también hay una historia del por qué se quieren quitar muchas veces el tatuaje. Lo que tú decías, a veces también es que es de jóvenes, es otra etapa, ven las cosas diferentes y se animan a hacerse algo. Y luego en esa otra etapa de su vida, pues ya es que no se ven con ese tatuaje y es cuando pues proceden o toman la decisión de quitarlo. Y luego las manchas, esas manchas que nos van saliendo, aunque yo hablo ya por mí, yo no tomo el sol desde hace muchos años. No tomo el sol de exponerme, Sí, sí. pero tuve una época que hasta me ponía aceite, Ya, vuelta y vuelta. Claro, Y es que antes un poco era así. claro, pero es que tiene memoria la piel, más casi que Totalmente. yo, ¿eh? Claro, entonces van saliendo y después, si yo no tomo el sol, ¿cómo es posible? Esas manchas también hay solución, Sí. con calma. Sí, mira, importante eso que mencionaste. Y es muy común ese comentario que el paciente dice, pero ¿cómo va a ser que yo tenga manchas si yo utilizo fotoprotección todos los días? Sí, pero la cosa es, ¿desde cuándo te estás cuidando la piel? Y resulta que es eso, la piel tiene memoria y desde muy pequeñitos pues se va acumulando todo ese daño en la piel. Y luego no vemos la manifestación de todo ese daño acumulado, sino pasado años, a veces décadas. Y es cuando aparecen las manchas, que es justamente lo que buscamos tratar. Que sean las manchas que tratamos, de hecho, que son esas manchas que la gente llama manchas del sol o manchas de la vejez, realmente es del daño a una sobreexposición prolongada y recurrente al sol, pero por años, que luego se manifiesta en la piel, justamente por eso, por una hiperpigmentación, por una mancha, que es la que buscamos tratar en la mayoría de los casos, pues a través del láser. Es verdad que también a veces nos apoyamos un poco con la terapéutica farmacológica, que es un aliado, pero, y se lo digo siempre a todos los pacientes, si la forma más eficiente, eficaz, segura, precisa de tratar una mancha, un léntigo solar, es mediante el láser médico. Es que es la mejor. Y eso requiere también una cierta continuidad. Sí. Tú lo haces en un momento, pero hay que repetir, supongo. Sí, sí, siempre se lo advertimos al paciente. Nosotros vamos con la mejor de las intenciones de que con la primera sesión baste, pero no siempre es así, porque recordemos que en las manchas también es un pigmento que va en la profundidad de la piel, entonces vamos removiendo todo ese pigmento, pero a veces es verdad que esa mancha es un poquito más profunda de lo que nos esperamos. Entonces, en una primera sesión, muchas de las manchas se van con la primera sesión, pero es verdad que una que otra mancha a veces amerita una segunda y tercera sesión. Y lo clave ahora es siempre, siempre protección, porque nuestra piel puede tener incluso más memoria que nuestro cerebro. Sí, es verdad, es así. Siempre con protección. Siempre, siempre con protección solar. Y supongo que está claro que eso que recomiendas es lo que, bueno, es que con la piel que tienen estas doctoras, pues claro, seguro que hacen caso a sus propios consejos. Sí, sí, totalmente. Somos el reflejo justamente de aquello que siempre decimos. Pues muchísimas gracias, Ay, a ti. muchas gracias. Hacemos una pausa, nos vamos a la publicidad y continuamos conociendo el equipo o parte de ese equipo importante del Centro Dermatológico Estético de Alicante, aquí en Confidencias. Continuamos con este consultorio que tenemos hoy en Confidencias, como si nos hubiéramos trasladado, mejor dicho, se han trasladado los expertos, los especialistas del Centro Dermatológico Estético de Alicante. Como decimos siempre, un referente internacional en nuestro país. Y ahora estamos con la doctora Patricia de la Herrán, Medicina Estética. Bueno, está usted guapísima. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Para empezar, eso, el mejor ejemplo de lo que haces es también tu rostro. No, eso no es verdad, ¿eh? Yo de verdad me da mucho corte, no tiene nada que ver. Yo al final, dentro de lo que cabe, pues soy más joven, ¿no? que la mayoría de pacientes que tratamos, y no hay que compararse, hay que encontrar siempre la mejor versión de nosotros mismos. Muchas gracias por el piropo, pero... No es piropo, pero es no. realidad. Pero la mejor versión de nosotros mismos, ahí es la clave.
que cada persona no queramos ser lo que hemos visto en otra o en otro, sino que tú les miras la cara, tú les miras el rostro o el cuerpo, pero especialmente el rostro, y según tengamos nuestras características, nuestra edad, nuestro momento, nuestra piel, hay que hacerlo de manera personalizada. Claro, no, yo creo que no hay que tender a hacer copias, ¿no? Muchas veces en Instagram vemos rostros que se parecen. Es que el otro día, no sé qué periodista oía hablar y decía, ¿no os parece que Georgina cada vez se parece más a Kim Kardashian? Y es que las ves y dices, pero vamos a ver, si es que es real que se parece, no sé si porque la moda tiende a tener un tipo de labio, un tipo de nariz y un tipo de pómulo, y yo creo que tiene que ser justo lo contrario, ¿no? Cada uno tiene que mejorar su mejor versión sin quererse parecer a otros. Es que no, a mí no me pegaría tener una nariz así de chiquitita o un ojo así de grande. Son mis rasgos y esos son los que hay que potenciar. La verdad es que muchas veces lo de la moda y sobre todo el tema de Internet en realidad perjudica más que lo que beneficia, porque lo que hay que tener claro es que hay que ir a centros adecuados, centros especializados, como es el vuestro, que es un referente a nivel internacional, y con profesionales, siempre con especialistas. Sí, al final, bueno, oímos muchas veces noticias que salen pues, en otras emisoras o en los periódicos, medicina estética realizada por gente que no es médico. Al final es muy importante, sobre todo, el tener la seguridad de que si hay un evento adverso, el especialista va a saber manejarlo. No es tanto el saber pinchar un labio, ¿no? Al final no es, a ver, hay que saber anatomía y un poco toda la reología del producto, pero lo importante es saber manejar las complicaciones que se puede derivar de cualquier acto médico. Por eso tenemos tanta formación. Yo, para estar ahí pinchando donde estoy en el centro dermatológico, he hecho la carrera, que son 6 años, la preparación del MIR 2 veces, con 2 especialidades, bueno, 1 y media, y luego el máster de medicina estética. Llevo ya 7 años de experiencia de médico estético. Entonces, es imposible que una persona que ha empezado a pinchar hace 2 meses o que ni siquiera es médico pueda conllevar, ¿no?, la cantidad de riesgos que al final podemos tener con una mala praxis. Por eso es esencial y por eso para nosotros es un lujo como servicio público, que es también la televisión, el poder hablar con especialistas, con una trayectoria y con certificados de lo que estáis haciendo y de lo que vais haciendo. Y luego también está la experiencia, ¿no? Cuando hablamos de medicina estética, ¿de qué estamos hablando cuando decimos médico estético? Bueno, a ver, yo creo que el médico estético es... A mí cada vez me gusta más compararlo con un médico de familia, ¿no? Tiene que ser una persona que te acompañe en tu evolución, en tu envejecimiento, porque no podemos hablar de anti-envejecimiento, sino del buen envejecimiento. Y aborda todo, aborda desde que yo te recomiende un tipo de colágeno, tanto para calidad de piel como para articulaciones, calidad del pelo, etcétera, como hacer una planificación a futuro, diciendo, bueno, pues mira, vamos a ver 2 veces al año una toxina, ¿no?, que al final es un tratamiento preventivo impresionante. Hay pocas cosas que funcionen tan bien como los neuromoduladores para mejorar la calidad de piel. Vamos a hacer hidrataciones también 2 veces al año, vamos a cuidar la piel con láseres. Entonces, hacemos un estudio un poco a futuro, de verdad intentando mantener ese buen estado físico, porque al final la piel que luce bien es una piel sana, y eso al final es salud, y eso lo tiene que llevar un médico. Vamos a hacernos a la idea de que estamos en el centro dermatológico. ¿Cómo sería esa primera consulta? ¿Cuál es el protocolo de la primera mujer o del primer hombre? Porque claro, normalmente suelo hablar de mujeres, pero en el centro dermatológico hay mujeres y hay hombres. La medicina estética está a la disposición tanto de mujeres como de hombres, afortunadamente. Hay mujeres, hay hombres y cada vez hay más y de más edades, ¿no? Tenemos pacientes a veces de 16 que vienen con sus madres porque, bueno, pues quieren mejorar la piel o lo que sea, y mujeres o hombres de 70, 80, ¿no? Es como abarcamos prácticamente todos los espectros de la sociedad. La primera consulta sería pues, hablar un poquito, ver si hay algún antecedente, si hay alguna enfermedad, si hay alguna alergia, ver qué contacto han tenido previamente con la medicina estética. Y yo siempre les hago la misma pregunta. ¿A ti qué te molesta? O sea, ¿qué es lo que quieres mejorar? Porque
yo puedo tener un ojo, ¿no?, para decir, oye, pues esta persona pues tiene un pómulo que tiene un poquito de deficiencia de soporte, pero si a esa persona lo que le preocupa es la arruguita del código de barras, yo tengo que tratar eso. Si al final tú no escuchas a tu paciente, no vas a tener un buen enganche, un buen feedback, ¿no? Hay que buscar esa confianza tan importante que hay con el médico, igual en medicina estética como cualquier otra especialidad. ¿Y nos dejamos aconsejar? Aparte de que vayamos con una determinada idea, porque a cada persona nos molesta algo en nuestro rostro, o queremos mejorar eso que tenemos, ¿no?, o destacarlo, ¿no? Pero ¿nos dejamos aconsejar por los profesionales, por los especialistas? Conmigo normalmente sí. La gente, es verdad que muchas veces yo les hago esa pregunta y la contrapregunta, ¿no?, suele ser ¿y usted a mí qué me haría? ¿O qué me harías, Patri? Y entonces ya es cuando yo les digo, pues mira, yo empezaría por esto, yo empezaría por esto otro. También es verdad que no me gusta mucho atosigar a la gente. Le digo, mira, en un primer encuentro vamos a hacer esto y ya en un segundo haremos esto y haremos esto otro. Pero si es gente que no ha tenido contacto con la medicina estética y tú le dices 8 tratamientos, se van a atosigar. Es mejor ir poco a poco e ir ganando esa confianza que de verdad es imprescindible para poder hacer un buen tratamiento. Vamos a hablar de esos tratamientos uno a uno. ¿Cuál es el tratamiento más habitual que haces, bueno, esta semana? Porque además en estas fechas son fechas donde todas y todos queremos estar bien, ¿no? De eso también hablaremos, ¿no? De qué momento es el más adecuado de cara a que ya, sobre todo en esta zona, el sol está ya aquí, ya está entre nosotros, ¿no? Pero ¿qué tratamientos son los más habituales? El tratamiento rey, por ejemplo. El tratamiento rey, sin duda, son los neuromoduladores, conocidos también como toxina botulínica, nombre comercial Otox, no se puede decir. Este es el rey, ¿no? Tanto a nivel preventivo como a nivel de calidad de piel, porque es un inductor de colágeno per se, como de, bueno, al final ese efecto flash, esa luz, eso solamente te lo aportan los neuromoduladores. Yo diría que sin duda es el rey, pero cada vez más van entrando pues, los skin boosters para buscar calidad de piel, las hidrataciones. Al final yo creo que, bueno, hay que ir buscando qué es lo que necesita cada paciente. La medicina estética debe de ser totalmente personalizada. Y entonces los tratamientos, por ejemplo, con lo que conocemos de una manera coloquial como el Botox, ¿hay una edad a la que empezar? Porque hay gente joven que, bueno, pues tiene a lo mejor algo en el entrecejo que aunque tenga 25 años, eso lo quiere cambiar. ¿Hay una edad para empezar? No hay una edad como tal, pero es verdad que, bueno, hay arrugas o gestos que te marcan, bueno, pues que es el momento de empezar a usar este tipo de tratamientos. Yo tengo pacientes de 50 años que igual no les hago una de las zonas, ¿no?, del tratamiento, pues imagínate, patita de gallo, pues no hacen pata de gallo, pues no se le trata. No hace falta tratar por tratar, vamos a tratar lo que en realidad estamos viendo que puede beneficiar al paciente. Entonces, yo tengo chicas que trato con 20 años de alguna zona, suele ser el entrecejo, que ahí tenemos mucha fuerza y es una arruga pues, que es un poco fea, más fea a mi gusto, que esto ya es personal, que las patas de gallo, que a mí me parecen incluso risueñas. Las patas de gallo me gustan, la verdad. Ocurre, y yo se lo digo a veces, cuando se me pone cara de conejo, así con estas arruguitas, ¿no? Por ejemplo, si te has puesto el Botox en la frente, hay que dejarse aconsejar para que estas arruguitas de aquí, bueno, pues no se vean tanto. Esas son las bunny lines. Lo que pasa es que las bunny lines son difíciles de trabajar, digamos, porque no está implicado solamente pues, el musculito que hay aquí chiquitito de la nariz. También trabaja el elevador del labio de la boca. Bueno, hay varios músculos, ¿no?, implicados en ese movimiento que hacemos para levantar así la naricilla. Entonces, algunos los podemos bloquear, pero otros no, porque como el cigomático al final, cuando sonríes, eleva el pómulo. Es un músculo muy potente que necesitamos para sonreír, para hablar, etc. Entonces, si lo bloqueamos completamente para no hacer las bunny lines, va a quedar un gesto muy raro, muy raro. Entonces, se pueden mejorar, pero esas arruguitas no van a llegar a desaparecer del todo. ¿Cada cuánto tiempo, con qué frecuencia se puede repetir? Pues, a ver, en ficha técnica pone 4 meses. Es verdad que, bueno, si te lo puedes hacer cada 4 meses y lo necesitas, porque yo siempre antes de realizar un tratamiento vuelvo a explorar al paciente y le digo, oye, pues mira, te hace falta, no te hace falta, vamos a esperar un poquito. Pero
Si se necesita, se puede realizar cada 4 meses. Antes no, porque se pueden hacer anticuerpos. Al final el cuerpo se acostumbra a esa toxina y deja de tener ese efecto que tanto nos gusta. Pero si no, pues entre 4 y 6 meses. La mayoría de la gente se lo hace 2 veces al año. Con eso tenemos una buena pauta de tratamiento para todo el tercio superior. ¿Y los hombres? Porque, claro, mujeres y hombres, pero, por ejemplo, seguimos un poco con el Botox, aunque ahora hablaremos de otros tratamientos, ¿no? Pero también los hombres se hacen el Botox en los mismos lugares que las mujeres en el rostro. Se lo hacen, o sea, hay muchos tratamientos, ¿no? que al final son iguales, pero hay que modificar un poquito. El Botox es uno de ellos. Otro, por ejemplo, es el pómulo, ¿no? Ahora, si no hablamos un pelín del pómulo, pero la toxina, cuando nosotros la pinchamos, bueno, cuando vemos un rostro no hay que saber si es un rostro femenino o masculino y qué características queremos potenciar. Por ejemplo, las cejas lineales y más encima del hueso, más prominentes, es un rasgo muy masculino. Si nosotros pinchamos el Botox de la misma manera que lo hacemos con una mujer, ¿no? Que suele ser en triángulo para levantar las cejas, abrir un poquito la mirada, ese hombre le va a quedar un gesto raro, va a quedar como está tocado. Entonces hay que saber un poco de qué manera pinchar. En la toxina suele ser más lineal, porque esa ceja es más lineal y queremos respetar la anatomía natural del hombre. Entonces se pincha igual, pero no se pincha ni la misma cantidad, que el hombre suele necesitar más, ni en la misma forma. Y respecto al pómulo, las mujeres podemos tener mucho más pómulo y queda más natural, queda más bonito, porque este rasgo es un rasgo femenino. Sin embargo, el hombre no. El hombre tiene un pómulo más anguloso, más lateralizado, no con tanto cachetillo. De hecho, por ejemplo, si te fijas en actores, ¿no? Como Arnold Schwarzenegger, le ves ahí como una ardilla y dices, qué raro está. Es que se han pasado, lo han feminizado. Eso no es una medicina estética hecha con naturalidad, con gusto. Porque al final menos es más. No, hombre, por supuesto. Menos es más. Preservar. Regenerar, porque claro, además estamos en una zona donde el sol es maravilloso, pero también castiga mucho, ¿no? Además del Botox, que otros tratamientos son recomendables para que podamos tener un rostro saludable. Vale. Mira, a mí me encantaría que cuando los pacientes vienen a hacerse su toxina, que además lo tienen como muy... La verdad es que la gente lo lleva bastante a rajatabla, ¿no? Cada 6 meses me hago mi toxina. Me encantaría que me dijeran, vengo a toxina y a hidratación, ¿no? Al final el ácido hialurónico somos nosotros los que lo plegamos en el laboratorio y lo usamos para dar forma y para dar, digamos, volumen. Pero en realidad es una molécula que es impresionante como captador de agua e hidratante. Si nosotros lo ponemos de manera en skin booster para no dar volumen, pero para preservar esa hidratación, vamos a hacer una conservación de dermis brutal. Me encantaría que me dijeran 2 veces al año, igual que la toxina, me voy a hacer una hidratación profunda. Y si ya me dicen 1 vez cada 2 años o 1 año un inductor de colágeno, ya tenemos un combo ganador. La verdad es que la clave está en ir al Centro Dermatológico Estético de Alicante y ponerle al rostro como si fuera un espejo. Ella hace de espejo y nos va aconsejando, aparte de lo que nosotros tengamos claro que nos puede gustar más o que nos puede mejorar, pero fundamentalmente siempre estar en las manos de las y los profesionales. Patricia, un placer. Muchas Siempre gracias, es un gusto y sobre todo es un placer pues, ser su paciente. Un placer de jornada con el Centro Dermatológico Estético de Alicante, referente internacional en nuestro país y que está en Alicante. Doctora Rodríguez, siempre es un placer. Hola, buenos días, igualmente. Un placer y además una garantía. Una garantía, estás en el Centro Dermatológico Estético de Alicante, siempre hablamos de que a la hora de tener un problema o querer mejorar hay que ir a los especialistas y hay que buscar en los mejores. Y hay un problema que no solamente es la adolescencia, aunque es cuando más se da, ¿no? Que es el tema de la acné, que es una de las especialidades, o por decirlo así, lo que sería una consulta habitual de la doctora Rodríguez. Por ejemplo, estamos en el Centro Dermatológico. ¿Qué es lo que habitualmente más ves? ¿Qué pasa por tus manos? Vale, pues habitualmente lo que más vemos son pacientes adolescentes, ¿vale? Pero también podemos ver actualmente más el acné en la edad adulta, sobre todo en las mujeres, siendo muy frecuente entre los 25 años y los 45 años. En el caso del acné adulto, en la mujer, suele ser por causa hormonal,
también hay un factor importante genético y un gran componente inflamatorio también. ¿Vale? Cuando hablamos del acné, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, el acné no solamente hablamos de granitos en sí, sino que es una inflamatoria crónica de la piel que también puede cursar con infección y puede dejar incluso una cicatriz permanente, que eso pues es lo que queremos evitar cuando insistimos en que el diagnóstico sea precoz, en que acudan de una manera rápida, una manera precoz para tratamiento y así evitar las consecuencias de las que te hablo. A veces, y sobre todo en la adolescencia, supone un problema muy serio, un problema de complejos y que después deriva incluso en trastornos psicológicos. Supongo que habréis tenido muchos casos donde esos adolescentes, lo mismo mujeres que hombres, llegan, sobre todo acompañadas por las madres o por la familia en general, con un problema ya añadido, ¿no? Que les puede afectar en toda su vida, ¿no? Sí, suele pasar eso, sobre todo en la adolescencia. Piensa que al final es una etapa emocionalmente donde están más sensibles, donde empiezan a desarrollarse, donde no tienen la experiencia suficiente para gestionar ese tipo de patologías, por decirlo de alguna manera. Y sí, por eso ya te digo, la insistencia en hacer un diagnóstico precoz para evitar estas cicatrices que pueden quedar. Cuando lo tratamos de una manera rápida, pues a veces no llegamos a esas consecuencias. Piensa que cuando hay un brote de acné, que a veces el paciente dice, pues el granito se me ha secado, pero se me queda la marca o me ha quedado esta zonita de irregularidad en la piel que no se acaba de ir. Y suele pasar porque con cada brote es una inflamación que puede dañar el colágeno de la piel de alguna manera. Con cada brote, pues si eso sucede, piensa que cada vez puede ser peor, ¿vale? Y una vez que vienen a consulta, que empiezan un tratamiento, que notan o se ven que empiezan a mejorar y tal, ya todo les va cambiando, ya luego vienen de otra manera, más alegres, es decir, ya solo de entrar a la consulta ya le ves otra carita. ¿Y qué tipo de tratamientos son los que más utilizáis vosotros en el centro dermatológico? Porque claro, muchas veces, y sobre todo ahora con el tema de Internet, es que no sabemos quiénes son los doctores y al final, sobre todo los chavales, van siguiendo las redes sociales y puede ser un problema, es un problema. Es un problema porque suelen automedicarse. Y peor aún cuando empiezan a usar diferentes tratamientos a la vez, incluso suelen ser muy agresivos los varios tratamientos que usan al mismo tiempo y suelen generar más inflamación, que al final esa inflamación pues, puede generar marcas y pigmentación. Entonces, en Centro Dermatológico Estético contamos con tratamiento farmacológico, ya sea tratamiento vía oral o tratamiento tópico. Y luego tenemos el resto de terapias, entre ellas tenemos las luces, los LEDs, y el tratamiento de Cleresca, que es un tratamiento biofotónico. Y luego tenemos, bueno, ya una vez resuelto la fase activa del acné, para aquellos pacientes que quieren mejorar aún más, porque queda la marquita, queda la cicatriz, incluso las cicatrices que llegan a ser fibróticas y profundas, que son las más difíciles de tratar, o las que llevan muchos años, que también son más complejas. Para esto ya tenemos el láser Tulio y el Potenza. En el caso del Tulio, es un láser que actúa a nivel más superficial de la piel, es decir, a nivel de la epidermis. Suele mejorar la textura de la piel y suaviza esa irregularidad. Al final estimula el colágeno y la elastina, con lo cual toda la zonita de epidermis mejora. Y luego tenemos, bueno, ese láser lo que va creando son como microcolumnas térmicas de una forma controlada y va generando esto que te digo, a nivel superficial estimula el colágeno y la elastina y mejora toda lo que es la epidermis. Luego contamos con el Potenza, que es una radiofrecuencia con microagujas y actúa a nivel un poco más profundo, es decir, a nivel de la dermis superficial, para estas cicatrices que te hablo que son fibróticas y tal, también estimula de una forma más potente el colágeno y la elastina. Y luego pues podemos combinar, ya eso sería un tratamiento más personalizado, valoramos según
cómo se encuentre cada paciente, si hacer uno o el otro, es decir, hacer el Tulio o el Potenza o la combinación de ambos a la vez, que llega a ser, pues, hacen sinergia y llega a ser un tratamiento muy efectivo, donde vemos resultados en un periodo de tiempo más corto. Lógicamente, cada paciente requiere un tratamiento y otro. Sí. ¿Realmente nos dejamos aconsejar? ¿Se deja aconsejar el paciente? Sí. Sí, cómo no, el paciente se deja aconsejar, sobre todo a veces vienen con el tema de, pues eso, el acné activo y no lo saben bien porque claro, tienen granitos pero también tienen marcas y vienen en busca de ya directamente, porque han visto en las redes sociales y tal, del láser y ahí enfocamos un poco el tratamiento. Empezamos, ya te digo, con el acné activo, vamos tratando todo lo que es el tema agudo y una vez resuelto pues ya vamos a todo lo demás. Y en el caso del Cleresca, que no te lo he mencionado así, que es un tratamiento biofotónico que está muy bien, que tenemos muy buenos resultados, incluso que lo combinamos cuando usamos la isotretinoína. Cuando usamos a dosis alta la isotretinoína, lo único que podemos, además de este tratamiento, emplear y que hace sinergia y da muy buenos resultados, es el Cleresca. Es un tratamiento que combina lo que es un gel, el gel que aplicamos en la zona del acné, ya sea en la cara, en el pecho, en la espalda, lo combinamos con una luz. Esto genera una energía fluorescente que tiene 3 propiedades: antiinflamatoria, antimicrobiana y también estimula el colágeno en un 400%, con lo cual para las marcas va muy bien. Es un tratamiento muy completo, modula bastante todo lo que es la inflamación y también logra una mejor respuesta regenerando todo lo que es el colágeno. Es un tratamiento muy completo, por eso que te digo, trata el grano, trata la inflamación y luego trata también las marcas, con lo cual es muy, muy completo. La clave está en dejarse aconsejar, dejarse hacer y estar siempre con las y los profesionales. ¿Con qué frecuencia tendrían que hacer estos tratamientos? ¿Con qué frecuencia tienen esos pacientes adolescentes o no tan adolescentes que asistir a la clínica, a la consulta? Pues mira, habitualmente suelen venir cada 3 semanas, cada 4 semanas, pero por ejemplo, el Cleresca lo podemos hacer semanal. Si el paciente tiene la posibilidad, pues semanal se puede hacer. Las luces, que también funcionan muy bien, la combinación de la luz azul, roja, en dependencia de lo que tenga el paciente, también puede ser semanal, incluso 2 veces a la semana. Y ya luego el tratamiento láser, que ya no sería mi unidad, pero que ya te digo, para todo el tema de cicatrices, marcas y tal, los láseres pues mensual y combinado con el Potenza cada 2 meses, es decir, mensual y cada 2 meses conjuntamente con el Potenza. Y pues eso, muy buenos resultados. Y en el caso de los adolescentes, empezar cuanto antes. Sí, empezar cuanto antes y así evitamos las cicatrices permanentes de las que te hablaba. Y cuando ya hay una edad más avanzada, que vuelve los granos, que parece mentira, dices, pero claro, es que hay un proceso en las mujeres, sobre todo con el tema hormonal, donde nos afecta mucho todo lo que nos ocurre y también la edad. Sí, y también la edad. Es que en las mujeres el tema de las fluctuaciones hormonales es lo que más nos afecta en la edad adulta, quiero decir, porque con cada ciclo menstrual pues ahí tenemos un cambio. Luego en el embarazo, el posparto, incluso la perimenopausia, todos son fluctuaciones hormonales y es más frecuente pues eso, tema hormonal y claro, también influye la genética en el caso de la mujer adulta. También tiene muy buenas respuestas al tratamiento. Porque cada persona somos importantes. Pues qué estupendo. Hasta la próxima ocasión. Gracias. Que volvamos a abrir aquí en Confidencias como si estuviéramos en el Centro Dermatológico Estético de Alicante. Todo un placer. Gracias. La próxima semana más. Estos son Confidencias.